mencionaba, existe dos categorías de cómo podemos tipificar el e-learning y tenemos que tomar en cuenta, como lo mencionaba, que es importante que ustedes definan y tengan claro qué es lo que ustedes quieren desarrollar en su proyecto virtual. A continuación, les voy a mostrar lo que es una tabla comparativa, un diagrama, un esquema comparativo entre lo que debería ser un e-learning efectivo versus lo que normalmente podemos estar desarrollando actualmente en nuestras organizaciones, que es un e-reading. Es normal que un buen porcentaje de proyectos virtuales o proyectos e-learning inicien con la instalación de una plataforma educativa. Luego, el segundo paso sea incluir contenidos y que esos contenidos sean escáner de algún libro de texto o bien un documento Word estructurado como formato de un libro de texto o como formato de un trabajo escrito de un curso. Esto es muy normal que exista en cada una de las implementaciones de e-learning cuando se está iniciando ese proceso. Mi experiencia dicta que debe tomarse en cuenta la importancia de poder desarrollar contenidos específicamente para trabajarlos en formato virtual. No podemos pretender trasladar un libro de texto o trasladar un contenido que fue diseñado para un curso presencial y solamente transcribirlo a un formato diferente y subirlo en nuestra plataforma educativa. Acá muestro básicamente lo que es una pirámide en donde Edgar Dale hace referencia a la forma en que uno puede tener mayor retención cuando uno está estudiando o está en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Él hace referencia a que tenemos un menor porcentaje de retención en cuanto a lo que estamos aprendiendo si nuestra actividad es de lectura. También menciona que de forma escalonada aumenta el porcentaje de retención de lo que yo estoy aprendiendo mientras yo veo, mientras yo escucho y veo, mientras yo lo hablo y lo escribo y mientras yo lo hago, alcanzamos nuestro mayor porcentaje de aprendizaje en función de esa dinámica. Ahora, esa pirámide que encontramos a través de la investigación que él realizó, tenemos comparado con lo que es el tema de la parte de e-lectura, como bien lo podemos llamar, aquí voy a colocar un color, el tema de e-reading versus e-learning. Acá tenemos en esta parte lo que son los diferentes tipos de recursos que ustedes pueden desarrollar para poder pasar de lo que tal vez están haciendo actualmente, que es e-reading, que estaríamos hablando que ustedes usan actualmente mail y suben documentos Word o documentos en PowerPoint, que ustedes, si hacemos esta analogía, estaríamos trabajando actualmente con e-reading y nuestros estudiantes únicamente estarían leyendo y al leer estaríamos obteniendo un porcentaje de retención mínima en cuanto al tema de nuestros estudiantes. Si nosotros queremos que nuestros estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje real, donde ellos puedan aprender a partir de los contenidos que yo estoy brindando, ustedes pueden hacer acá la misma analogía en cuanto, si yo trabajo a través de simulaciones y juegos, que se utiliza mucho, por ejemplo, en los procesos de capacitación, de inducción en nuestras empresas o en diferentes organizaciones, si yo utilizo simulaciones y juegos, estoy haciendo de que ellos realicen la actividad, por ende voy a tener mayor porcentaje de percepción o de retención del estudiante y estaría realizando un alto nivel en cuanto al tema de e-learning. Ahí pueden ustedes buscar la misma directriz en cuanto, si ustedes por ejemplo quisieran marcar un término medio entre e-reading y la parte de e-learning, ustedes quisieran trabajar la parte de que un estudiante pueda escuchar y leer, puedan ustedes manejar cursos con audio y video, pueden ustedes manejar sesiones de video o de streaming, videoconferencias, en ese tipo de e-learning o recursos que se utilizan en e-learning, ustedes pueden garantizar un porcentaje acá de aprendizaje en cuanto a lectura y de escuchar, y estaríamos hablando de un nivel intermedio entre lo que deberíamos de alcanzar como concepto de e-learning. Esto queda muy bien, hacemos referencia en esta parte de acá abajo, que hay un rol, más adelante lo vamos a ver, que se llama diseñador instruccional, que es el asesor pedagógico o el asesor metodológico que diseña los contenidos en función de un análisis previo hacia quién va dirigido
cuáles son las condiciones, requisitos, limitantes que pueden tener esos estudiantes y las condiciones en general para poder diseñar un contenido adecuado. Si hacemos esa comparativa también entre el tema de e-learning y versus e-learning, también tenemos que hacer el proceso de inversión del tiempo de parte de esta figura, que vamos a ver más adelante cuál es el rol dentro del proceso de creación de cursos virtuales. Pero únicamente hacemos referencia a que si manejamos, por ejemplo, e-reading actualmente en nuestra institución, que son documentos electrónicos y son PowerPoint, vamos a manejar un nivel bajo en cuanto al diseño de contenidos y por ende en cuanto a la función del diseñador instruccional. Es importante que ustedes tomen en cuenta este esquema donde ustedes puedan visualizar que entre un estudiante o una experiencia real de aprendizaje está dada entre el estudiante tenga un poquito o de hecho más involucramiento en el desarrollo de actividades, que sea más dinámico el aprendizaje, por ejemplo a través de simulaciones, juegos, a través de seminarios electrónicos, a través de actividades o cursos interactivos o a través del seguimiento en sí, a través de un tutor con unas estrategias adecuadas de moderación en línea, ustedes pueden alcanzar un mayor porcentaje de retención y aprendizaje por parte del estudiante. Espero que esta imagen haya ilustrado mucho el porqué, la importancia de no trabajar e-reading dentro de nuestras plataformas educativas pensando que estamos haciendo e-learning. Deben tomar en cuenta cada uno de estos elementos y a la hora de diseñar el contenido ustedes deben de buscar la combinación de los diferentes recursos y darle a un estudiante diferentes contextos. Cuando trabajamos en educación presencial es bien sencillo poder identificar dentro de nuestro salón de clase o dentro de nuestro salón de capacitación aquellas personas, estudiantes o aquellos colaboradores de nuestras organizaciones que tienen más facilidad de aprendizaje a la hora de visualizar los contenidos o más facilidad de aprendizaje a la hora de escuchar o interactuar. Es por eso que ustedes deben de buscar un equilibrio a la hora de diseñar el contenido y no solamente pueden dedicarse a desarrollar contenido plano, como le llamo yo, en un documento Word y subirlo a la plataforma. Espero que esta imagen haya ilustrado mucho el porqué la importancia de no contemplar el e-learning como un documento adjunto a la plataforma educativa.